estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Un placer estar aquí con todos vosotros, aquí en la iglesia. Somos pocos, pero sé que nos están viendo mucha gente ahí en sus casas y os damos también la bienvenida a todos los que estéis ahí en casa. Siempre es un maravilloso momento abrir la Biblia, aprender del Señor, aprender de Jesús, y en este tiempo pues es lo que hacemos, reunirnos, tomar una pausa y meditar en lo que Dios es, quién es y lo que ha hecho con nosotros. Voy a leer dos versículos y haremos una oración para comenzar este culto. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el versículo 18 se nos dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos ahora a pedir que el Señor nos ayude a conocer más de Él. Padre Celestial, queremos darte gracias por el día de hoy. Gracias que podemos estar juntos como hermanos, alabándote, adorándote, bendiciéndote, proclamando tu bondad, tu misericordia, tu gracia, lo que has hecho con nosotros. Y entendemos que mucha gente te ha visto entre sombras, con dificultad, pero sabemos que en estos últimos tiempos nos has amado por el Hijo. Nos has descubierto quién eres mediante tu propio Hijo que descendió a este mundo, se hizo hombre, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pedimos, Señor, que nos ayudes a entrar en tu corazón para poder conocerte más, conociéndote más, poderte adorar mejor. Bendice este tiempo, bendice la adoración que haremos hoy a ti, y que tú estés muy presente en nosotros y que podamos adorarte con conocimiento, Señor, en verdad. Lo pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, los que estéis aquí, vamos a... ¡Aleluya! ¡Me gozaré! ¡Me gozaré! Tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. ¡Hey! ¡Me gozaré! Tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas. ¡Oh, me gozaré! ¡Me gozaré! Tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. ¡Hey! ¡Me gozaré! Tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas. ¡Ante ti con gozo! ¡Ante ti con gozo! ¡Bailaré con alegre danza! ¡Celebraré, saltaré, me gozaré! ¡Ante ti con gozo! ¡Ante ti con gozo! ¡Cantaré con alegre danza! ¡Celebraré, saltaré, me gozaré! ¡Oh, sí! ¡Me gozaré! ¡Me gozaré! Tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas. ¡Me gozaré! Tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. ¡Ante ti con gozo! ¡Ante ti con gozo! ¡Bailaré con alegre danza! ¡Celebraré, saltaré, me gozaré! ¡Ante ti con gozo! ¡Bailaré con alegre danza! ¡Celebraré, saltaré, me gozaré! ¡Ante ti con gozo! ¡Ante ti con gozo! ¡Bailaré con alegre danza! ¡Celebraré, saltaré, me gozaré! ¡Una vez más! ¡Ante ti con gozo! ¡Bailaré con alegre danza! ¡Celebraré, saltaré, me gozaré! Ven Espíritu
sé que se cumplirá, ser mi espada en la lucha cruel. Grata certeza, soy de Jesús, un anticipo de la eternidad, hecho heredero, comprado por Dios, lavado en su sangre, en él tengo paz. Ilumíname con tu luz, Jesús, y disipa en mí toda oscuridad. En el desaliento revela en mí que tus llagas pueden mi mal curar. En mí tu imagen imprime, oh Dios, por tu poder, con tu sello en mí. A tu gracia fuerte me agarraré, hasta que frente a mi Jesús esté. Grata certeza, soy de Jesús, un anticipo de la eternidad, hecho heredero, comprado por Dios, lavado en su sangre, en él tengo paz. Es mi historia y mi canción, renacido, lavado en sangre. Es mi historia y mi canción, aún para mí fue su redención. Es mi historia y mi canción, renacido, lavado en sangre. Es mi historia y mi canción, aún para mí fue su redención. Es mi historia y mi canción, renacido, lavado en sangre. Es mi historia y mi canción. Grata certeza, soy de Jesús,
sentarnos. Bueno, los estudiosos dicen que hay 4 textos o 4 capítulos de la Biblia que son los más cristológicos de toda la Biblia, los que más reflejan, resumen el carácter y la persona de Cristo. Los capítulos son Juan, capítulo 1, Colosenses, capítulo 1, Hebreos, capítulo 1 y Filipenses, capítulo 2. ¿Vale? Y nos hacen ver quién es Jesús. Entonces vamos a Hebreos, capítulo 1, antes de pasar al partimiento del pan y tomar la copa, que representa su sangre. Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Vamos a leerlo. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Se dice que esta porción es la porción más elocuente de todo el Nuevo Testamento. Nos habla de Cristo, nos habla de quién es y lo que hizo por nosotros. En este tiempo tan oscuro, ¿no?, que estamos viviendo con el tema del coronavirus, el otro día escuché una historia que me gustó mucho, y era la de, sabéis que en los hospitales, no sé, por lo menos al principio de la pandemia, no se permitía entrar a la gente a ver a los enfermos. De modo que teníamos a multitud de enfermos en las habitaciones de los hospitales solos, las puertas cerradas. A veces estaban solos completamente, a veces estaban con otro compañero o compañera. Y los enfermeros y las auxiliares y los médicos intentábamos entrar muy poco, porque cada vez que entrábamos no teníamos trajes suficientes y nos exponíamos a contagiarnos. Y lo que más se quejaba la gente era de la soledad. Había gente, abuelitos, que habían llegado al hospital abruptamente, no tenían teléfono, no sabían cómo utilizarlo, no tenían tablets, no había forma de comunicarse los enfermos con sus familias. Y quizá lo más penoso de esta enfermedad fue la soledad con la que muchos de estos pacientes enfermos pues fallecieron solos. En este tiempo tan difícil, algunos enfermeros iban con sus EPIs, ¿no?, equipos de protección individual, y cada vez fueron mejorando los EPIs. Y sobre todo en las UBIs, la gente iba con una especie de buzos, ¿no?, una especie de buzos, ropas completamente blancas que impedían ver la cabeza, tenías unas gafas, unas gafas que impiden, ¿no?, que te salpiquen, ¿no?, las secreciones del paciente, mascarillas, ibas completamente enfundado, dobles guantes, calzas, no había forma de verte, no había forma de saber quién eras. Entonces los enfermos, especialmente los abuelitos, que ya cuando ingresan a un hospital empiezan con un síndrome confusional y dicen: ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Quién es esta gente? Que me están poniendo vías, me están sondando, me están haciendo daño. Se quejan, ¿no? Pues algunos enfermeros empezaron a pensar que la mejor forma de tranquilizar a estos pacientes era ponerse una fotografía aquí en el pecho de quiénes eran. De tal forma que cuando iban a ver al paciente, decían: este soy yo, este soy yo. Y me encantó, ¿no? Que de alguna forma los enfermeros, no tanto los médicos, los enfermeros que pasaban tiempo, horas con los pacientes, eran la única mano ejecutora que atendía, cuidaba, ¿no?,
y podía hablar con los pacientes, ¿no? Este soy yo. Ahora, de alguna forma, cualquier analogía es penosa, ¿no? Pero de alguna forma Dios ha hecho esto con nosotros, ¿no? Gente que estábamos muriendo de una enfermedad mortal, gravísimos. Mirábamos, no entendíamos nada, pero Dios, entendiendo nuestra condición, se acercó a nosotros. Y aún Él, siendo santo, sin pecado, vestido completamente de blanco, se acercó, se aproximó a nosotros. Y de alguna forma dijo, este soy yo soy el que te está haciendo bien. A muchos enfermeros enfermaron. Y de estar vestidos de blanco, llegaron a pasar a camas, y estando en camas, murieron. Y murieron más los que más tiempo estuvieron con los pacientes, porque se contagiaron más. Ahora, de alguna forma, es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Él es no un reflejo de lo que Dios es, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Dios, en la persona de Cristo, vino a este mundo, se humanó, se encarnó y pudimos ver quién es Dios porque vimos a Cristo. Y no solamente lo vimos, sino que dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Él asumió nuestro coronavirus para que nosotros pudiéramos salir adelante. Y cuando nos acercamos al pan y el vino, hacemos esto. Volvemos a reflexionar quién es Cristo, volvemos a ver su carácter, su persona, su impecabilidad, su santidad, y le honramos porque Él llevó sobre sí el pecado de todos nosotros. Purificó nuestros pecados por medio de sí mismo. Así que vamos a pasar, vamos a orar, vamos a pasar un tiempo, cada uno con su pan, su vino, podéis tomarlo, mientras cantamos una canción. Vamos a orar un segundo. Gracias, Señor, por Cristo. Qué bello es, qué elocuente es. Señor, gracias por Cristo, por lo que ha hecho con nosotros. Si Él no tenía, pero voluntariamente se aproximó. Llegó a ser amigo de pecadores. Señor, qué contradicción. Pero lo hiciste por amor. Fuiste a por la oveja perdida, que éramos nosotros. Y gracias por misericordia. Te alabamos, te bendecimos, queremos recordar con estos símbolos el pan que representa tu cuerpo maravillado, el vino que representa tu sangre derramada para perdón de nuestros pecados. Queremos recordar esto, hacer memoria de estas cosas, para que no se nos olvide nunca, y también proclamamos que tú has resucitado, que venciste a la muerte y que volverás, que estás en el cielo intercediendo por nosotros a la diestra de Dios. Pedimos, Señor, tu bendición para nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. En la oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas. En dificultad, me levantaré en tu gracia. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia seré.
levantas con poder y restauras las ruinas. Dios por siempre eres Rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Porque seco y muerto están, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios por siempre eres Rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios por siempre eres Rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Muy bien, vamos a continuar con el culto, vamos a pasar a la predicación. Quería antes de nada dar las gracias al equipo de ingenieros aquí que tenemos para ayudarnos con las canciones y con el vídeo, etc. Gracias especialmente a Samuel, estás ahí colaborando a tope, muchas gracias. También que sepáis que, bueno, empieza ahora en esta segunda parte, pues el Zoom, ¿no? Para escuela dominical, adolescentes y nada, estamos pensando mucho en los niños. Estamos un poco tristes que no ven por aquí niños, pero sabemos que estáis en casa, muchos padres con vuestros hijos y vuestros chavales y podéis aprender espiritualmente en casa. Voy a pedir a Ismael que pases aquí, vamos a hablar por él y daremos tiempo a la presentación. Para Celestial queremos darte gracias por tu palabra. Nuevamente, gracias que tú nos hablas por medio de ella. Pedimos por Ismael que le ayude, Señor, en la exposición de la misma, que nos ayude, Señor, a entenderte más y mejor para que podamos servirte también mejor. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Es típico en muchos edificios importantes o incluso en lugares como centros de estudio, universidades, casas y, ¿por qué no?, también iglesias, encontrar a la entrada una placa que hace mención a algún personaje ilustre que o bien nació en ese lugar, estudió, enseñó o hizo algo destacable. Y no sé qué pensaríais si al llegar a una iglesia encontráis una placa que hace mención a que esta iglesia fue fundada por un grupo de prófugos huidos de su tierra, perseguidos por su propio pueblo, que invitó a ser parte de esta iglesia a un grupo de inmundos y que además tuvo por maestros, entre uno de todos sus maestros se encontraba aquel que fue un asesino. Maestros que además terminaron enfadados entre ellos y alejados. Pues esta placa es la placa que encontraríamos si pudiésemos viajar a la que fue la primera iglesia que se fundó. Nos encontramos estudiando el libro de Hechos y estamos viendo la expansión del Evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Hasta ahora hemos visto episodios de lo que podemos llamar o actos multitudinarios en Jerusalén, donde muchos escucharon el mensaje de salvación, o actos muy individualizados, como por ejemplo el de la semana pasada, con Pedro y Cornelio. Vimos también con anterioridad Felipe y el etíope.
actos individualizados en los que se comparten mensajes. Pero no hemos llegado hasta ahora a un evento en el que se constituya una iglesia. Y hoy, en el texto que tenemos ya que abordar en orden en nuestro estudio del libro, vamos a encontrar la fundación de la primera iglesia. Y esta iglesia, la iglesia de Antioquía, es la iglesia en la que luciría la placa que he descrito al principio, porque la descripción que he hecho está tomada del texto que vamos a encontrar ahora y que nos explica cómo fue la fundación de esta primera iglesia. El texto se encuentra en Hechos capítulo 11, a partir del versículo 19. Voy a comenzar leyendo los primeros versículos de Hechos 11, a partir del versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Inicia el texto diciendo, ahora bien, lo cual es una clara muestra de que lo que hemos visto hasta ahora, o desde un cierto momento, es como un paréntesis en la historia. Estas historias previas que hemos estado viendo, Felipe y el etíope, Pedro y Cornelio, han sido como un paréntesis que se abrió y que se cierra en este momento. Y el texto nos lleva de nuevo, ahora bien, ¿qué sucedió con aquellos que fueron esparcidos a causa del asesinato de Esteban? ¿Recordáis que capítulos atrás, cuando vimos la historia de Esteban, es una historia en la que él da un testimonio público acerca de que Jesús es el Cristo, pero la respuesta que encuentra es el apedreamiento, la muerte, porque fue acusado de blasfemar, de atentar contra el mismo Dios, y ahí se nos presentaba también cómo guardaba sus ropas un tal Saulo, ¿verdad? Que luego hemos visto su conversión. Pues ahí hemos encontrado un paréntesis que ahora se cierra y el texto vuelve a recordarnos, ahora bien, no he olvidado qué sucedió con aquellos que fueron esparcidos, porque se nos dice que después de ese apedreamiento, todos los, o muchos de los que estaban ahí tuvieron que escapar porque iban a ser también asesinados. Y tuvieron que dejar su ciudad y huir para no ser asesinados. Pues se nos indica que estos huyeron, lo que hicieron en su huida, realmente no destaca mucho de cómo fue la huida, eso no es lo importante, sino nos destaca que lo que hicieron en su huida fue anunciar el Evangelio. Se nos dice aquí que, lejos de lamentar su situación, lejos de centrarse en sí mismos pensando únicamente en por qué tengo que estar siendo yo víctima de esta persecución, lo que se destaca fue cómo emplearon esta persecución para la extensión del reino, que sin duda estaba siendo guiada por el Espíritu Santo y estaba siendo, como hemos visto hasta ahora, el Espíritu Santo el gran ejecutor y director de la extensión del Evangelio a partir de Pentecostés, el que había determinado que la extensión del Evangelio se fuese a producir precisamente por medio de estos que estaban huyendo al ver peligrar sus vidas. Se nos dice que predicaron el Evangelio. Y permitidme abrir yo también otro pequeño paréntesis, tomarme la licencia de pensar en que este texto me lleva también a recordar y pensar en cómo en esta misma iglesia, en el mundo que vemos hoy alrededor, somos también testigos de huidas. Somos testigos también de abandonos de tu propia tierra para ir a otros lugares. Vemos personas que tienen que salir de nuestra tierra, vemos personas que llegan también a nuestra tierra y podemos verlo en muchas ocasiones también como algo negativo o considerar a estas personas como esos prófugos que huyen y que han tenido que salir de su país como algo negativo. Pero quisiera pensar también en cómo debemos hacerlo con mucho respeto, porque no sabemos si es el propio Espíritu Santo el que continúa guiando la extensión del reino a través de la huida de muchas personas. Y cómo lo que a nuestros ojos puede ser algo muy negativo o algo que resta para el reino,
puede ser algo que esté siendo completamente usado. Y es por ello que quiero pensar también en nuestro país, cómo en los últimos años, ya hace bastante tiempo, hemos vivido la llegada de un fenómeno que, pues yo al menos en mi niñez no era muy común, ¿no? Que es la llegada de inmigración a nuestro país. Y pienso con mucho respeto si quizás no pudiera ser también algo que el Espíritu Santo está utilizando para la extensión del Evangelio. Pero es que además, muy probablemente vamos a vivir en España grandes oleadas de jóvenes que van a tener que salir de España para buscar empleo fuera de nuestro país, lo cual también a nuestros ojos limitados puede ser algo muy negativo y doloroso, pero quién sabe si también pueda ser algo que está utilizando el Espíritu Santo para la extensión del reino. La realidad es que en esta ocasión vemos que así fue utilizado para la extensión del reino. Y ellos compartieron el Evangelio, pero se nos dice que lo hacían únicamente a los judíos, que habían malinterpretado completamente el propósito de la Gran Comisión, el propósito de Pentecostés y la obra de extensión del reino. Habían pensado que tenían que llevar el Evangelio a todo judío que se encontrara en Jerusalén, a todo judío que se encontrara en Samaria, a todo judío que se encontrara hasta lo último de la tierra. Pero eso no decía el mensaje. Decía llevar el Evangelio a todos esos lugares, no a personas concretas de esos lugares. Sin embargo, ellos, se nos dice que hablaron en primer lugar solo a los judíos. Su gran prioridad era llevar el mensaje del reino a los judíos. Pero destaca que hubo un grupo de ellos que fue a hablar a gentiles, a los griegos, dice. Podemos discutir si aquí el término griego se refiere a los descendientes de judíos que tuvieron que salir en diásporas anteriores, si tenían antepasados, si no, pero realmente basta el propio texto, basta ver la propia redacción de la Iglesia de Jerusalén que veremos ahora, para darnos cuenta de que el gran énfasis era que no eran judíos, estos griegos, estos habitantes del mundo griego, que eran pues como la gran civilización del momento, ¿no? Se dice que algunos dieron el paso de llevarles a ellos el Evangelio. Y es que en el fondo así debía de ser. Esa era la gran comisión, ese era el gran mandato que habían recibido, llevar el Evangelio hasta el último de la tierra, ser testigos. Eso es lo que encontramos también en la palabra desde el principio cuando veíamos en otras ocasiones cómo el mensaje a Abraham sería el de ser bendición a las naciones. Y quisiera que leyésemos el Salmo 67 para darnos cuenta de que esto que hicieron de llevar el mensaje a los gentiles no era algo para nada nuevo, ni era algo que no formase parte del plan de Dios desde el principio, sino que es algo que siempre ha estado ahí presente y que había sido malentendido. Si leemos el Salmo 67, y quiero hacer énfasis en el tema del Salmo porque siempre todo aquello que encontramos en el Antiguo Testamento erróneamente parece que nos suena como algo que no tiene mucho que ver en ocasiones con el Evangelio, como que no está relacionado, ¿no? Y vayamos a los Salmos para darnos cuenta de que mucho tiempo atrás estaba ahí el mensaje. Dice el Salmo 67, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. El salmista, en un momento de elevación, como suelen ser los salmos, recuerda, desea y anhela que todos los pueblos alaben a Dios. Que así debe de ser, que todas las naciones te alabarán, nos dice el salmista, y que son todas las naciones las que tienen que conocer de ti. Por eso, lo que estaba haciendo este grupo de ir a los gentiles no estaba para nada siendo algo erróneo. Estaban dando cumplimiento al mandato que habían recibido. Y además el texto nos dice que hubo fruto. Dice que pudieron ver cómo gran número de estos griegos, de estos gentiles, escucharon el mensaje del Evangelio y rindieron sus vidas al Señor. Por lo tanto, se destaca en el texto además
que hubo fruto como algo positivo, lo cual reafirma que lo que estaban haciendo era correcto. Y ante este evento de que el Evangelio llegase a los gentiles, encontramos dos reacciones en el texto que voy a leer en los siguientes versículos. Recuerdo que estamos en Hechos 11, hemos leído hasta el versículo 21 y voy a continuar con el versículo 22, donde vamos a ver dos reacciones que hubo a este evento. Llegó la noticia de estas cosas, de esta predicación del Evangelio a los gentiles y de su conversión. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. Encontramos la primera reacción en la iglesia de Jerusalén. Hablar de la iglesia de Jerusalén era hablar como del gran centro, donde se encontraban los apóstoles, los primeros grandes maestros, donde se encontró el lugar de máximo impacto y de extensión para el Evangelio, donde todo estaba sucediendo, donde todo había sucedido y de donde todo estaba naciendo. Para cualquier disputa, tema de discusión, cualquier decisión, la iglesia de Jerusalén se convertía en el punto clave. Cuando llega a Jerusalén la noticia de que, oye, ¿sabes que estos que han huido están compartiendo el Evangelio a los gentiles y está viendo fruto? La reacción de la iglesia de Jerusalén es que esto no le cuadra. Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Pero qué están haciendo? Vamos a enviar a alguien para que vea, para que nos cuente y para que nos diga qué es lo que está pasando, porque estos no están cumpliendo con lo que tendrían que hacer de ir solo a los judíos. Esto no debe sorprendernos. Venimos de ver la historia de Pedro y Cornelio la semana pasada. ¿Cómo voy yo a entrar a casa de un gentil? Esto no puede ser, aquí algo falla. Es lo que venimos viendo a lo largo de todo el libro de Hechos. El choque que supone para los judíos el entender que tienen que llevar el Evangelio a todas las naciones. Por eso envían a Bernabé, para que vea. Le mandan y nos cuentas qué es lo que está pasando allí. Tienes que ir y poner orden. Y Bernabé va. Y vamos a ver la segunda reacción, la de Bernabé. La reacción de Bernabé se nos dice que es de total alegría, de total gozo. Se nos dice que él ve la gracia de Dios. Ve en acción la gracia de Dios. Lejos de ver un incumplimiento a alguna norma, como le pasó a Pedro en el texto de la semana pasada, que se sentía incumpliendo normas. Él ve la gracia de Dios. Puede ver y entender cómo el amor de Dios alcanza y abarca a todas las naciones. Él además guía y se queda a trabajar con estas personas. Se nos dice el texto que es para guiarles al Señor. Podríamos pensar que también entre los mandatos que él recibió de la iglesia de Jerusalén fue ir a poner orden para que esta nueva iglesia fuese casi como una sucursal de la iglesia de Jerusalén. Y pareciera que él tenía que ir allí a hablarles de la iglesia de Jerusalén. Pero el texto destaca que él los guía al Señor. No a una religión, no a una organización, una estructura, no a un sometimiento al liderazgo de la iglesia de Jerusalén, sino que los guía al Señor. Y además vuelve a destacar el texto que hay crecimiento. El texto, el autor, Lucas, está muy interesado en despejar cualquier duda de nosotros de que esto que estaba sucediendo era incorrecto. Destaca a cada momento que puede lo positivo de que todo esto estuviera sucediendo. Y se nos dice además de este Bernabé, por si nos quedaba alguna duda, que era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que estaba haciendo, el autor tiene mucho interés en destacarnos que era algo bueno, porque era el fruto de alguien lleno del Espíritu Santo. Alguien que tiene el discernimiento y la dirección del Espíritu Santo para poder hacer con la tranquilidad de hacerlo bien lo que está haciendo. Y además, no se detiene ahí Bernabé. Vamos a continuar con nuestro texto en los siguientes versículos, porque el versículo 25
dice cómo continuó Bernabé su labor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjate, Bernabé, aquel que ha llegado y ha visto la gracia de Dios en acción, aquel que lejos de molestarse porque el Evangelio llegara a gentiles, a los diferentes, a los que hasta ahora habían sido los marginados, los inmundos con los que no podías sentarte a la mesa, los que no podías visitar a su casa, él muestra su corazón viendo la gracia de Dios en toda esta situación. Pero es que además, cuando se da cuenta de que, como todos, necesitamos enseñanza, guía, lo que en ocasiones también llamamos discipulado, él se da cuenta de que hay que enseñar, ¿no? A esta iglesia que se está formando, necesita enseñanza. Y lo primero que hace es acordarse de Saulo, de Pablo, que se nos dice aquí que estaba en Tarso. Había vuelto a su ciudad, no se encontraba con los líderes de Jerusalén. No sabemos si esta era una situación quizás de marginación hacia Pablo, si era una situación en la que quizás el propio Pablo se sentía alejado de la iglesia debido a su pasado de perseguidor de la iglesia. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Bernabé se acuerda de él. Y lejos de repudiarle, se encarga de ir a buscarle y de decirle: te brindo mi mano, como si de una nueva oportunidad se tratara, de empezar una nueva vida. Ven conmigo a enseñar a la iglesia de Antioquía. A mí no me importa que hayas sido un perseguidor, un asesino de la iglesia, porque yo he visto la gracia de Dios y la conozco. Y le invita a que venga a la iglesia, dice, para enseñar a estos nuevos cristianos, para estar con ellos enseñándoles. No sé qué tan contentos estarían en Jerusalén al recibir también esta nueva noticia. No solo los que huyen se dedican a hablar a los gentiles. Además, el que enviamos para que nos informe y ponga orden, se queda allí edificando esta iglesia. Y es que ya la guinda del pastel es que se busca de socio a Pablo, en lugar de uno de nosotros, que hemos estado con Cristo, que somos la élite. Va y busca a Pablo como socio. No estarían muy contentos, la verdad. Pues dice el texto que estuvieron allí, ¿no? Cuando dice alrededor de un año, ¿no? Con la iglesia enseñándoles. Y llegamos a un punto realmente impactante y emocionante de las Escrituras, porque se nos dice que fue en ese momento en el que por primera vez se les llamó cristianos, término que hasta ahora no había sido utilizado. Fue en este momento, en este lugar, donde se usó el término cristiano por primera vez. Se les llamó cristianos. Cristianos, los que siguen a Cristo, los que están enfocados en Cristo, aquellos para los que el centro es Cristo, aquellos para lo que solo es Cristo. Eso es lo que identificó a esta iglesia. Esto es por lo que se les conocía. No se les conocía por su nacionalidad, no se les conocía por su pasado, no se les conocía por su clase social. Se les conocía por lo que les unía, por aquello que ellos proclamaban, de lo que más hablarían, de aquello en lo que más interés tendrían, que era Cristo. Y de ahí se acuñó el término cristiano. Cuando alguien hablaba de ellos, diría, sí, estos de ahí, estos cristianos. ¿Por qué sería? Porque en su boca solo estaba la palabra Cristo. El propio texto se ha encargado también de recordárnoslo. Se nos ha dicho que los que huyeron llevaron el Evangelio del Señor Jesús. Que quien se encargó de que todo esto prosperara fuera la mano del Señor. Que se convirtieron al Señor. De que Bernabé se encargó
de que fueran fieles al Señor. Y se nos dice también que toda esta multitud fue agregada al Señor. Hasta en 5 ocasiones el texto insiste en el término al Señor Jesucristo, a Cristo. Su evangelio, su mensaje, Él es el que da el fruto, Él es al que hay que permanecer, Él es al que hay que ser fiel. Cristianos fueron llamados por primera vez. Esto es lo que el propio apóstol Pablo se encargaría de enseñar en ocasión tras ocasión, lo que vemos en todas sus cartas. Si empezamos a leer carta tras carta, encontramos en Gálatas, por ejemplo, el capítulo 3, no hay diferencia, no hay varón, no hay mujer, no hay judío, no hay griego, todos somos uno en Cristo. Efesios nos recuerda, de los dos hizo un solo pueblo, una familia, un edificio, una nación, donde ya no hay extranjeros ni advenedizos, donde ya no hay nacionalidades, donde todos son uno, cimentados sobre el principal fundamento que es Cristo. Y sí quiero leer en Colosenses, como resumen de estas referencias de Pablo, en Colosenses 3, versículo 11, encontramos en Colosenses 3, versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Se les conoció como cristianos por primera vez, porque el fundamento es Cristo, porque lo que les unía es Cristo, y porque cualquier otra diferencia que queramos encontrar dentro de una iglesia, ya sea basada en tu nacionalidad, en tu condición social, en tu pasado, en quién eres, de dónde vienes, es totalmente inútil y contraria al Evangelio. Porque el único que nos identifica, que nos une, que nos define, y lo único que diferencia a las personas es su pertenencia o no a Cristo. Y vamos a terminar el texto con una situación que pudiera parecer, bueno, ¿qué pinta aquí ahora de repente esta historia? En los siguientes versículos, ahora los vamos a leer, se nos cuenta un evento que sucede, como una especie como de ayuda o de ofrenda que se envía, y bueno, pareciera como que, bueno, está aquí la historia, está bien, pero como que, ¿por qué no? ¿Por qué se nos cuenta esto? Estamos hablando del crecimiento de una iglesia, del Evangelio, de que se les llamó cristianos, de todo lo que está sucediendo, y se nos cuenta una historia que pareciera no encajar mucho, pero vamos a ver lo mucho que nos enseña esta historia con la que se cierra esta fundación de la iglesia de Antioquía. En el versículo 27 de este capítulo 11, cerrando ya la historia, dice que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. En aquellos días llega la noticia a Antioquía. Un profeta dice, viene un gran hambre, y en la tierra de Judea lo van a pasar muy mal, que es a donde pertenece Jerusalén. Judea es un área mucho más grande, como si fuese una provincia, por ejemplo, por decirlo sencillo, y Jerusalén una ciudad de esa provincia. Entonces, en toda la zona, en toda la comarca de Judea, va a haber un gran hambre y una gran necesidad. Ellos están en Antioquía, están alejados de esa gran necesidad que va a llegar. Pero les llega esta noticia. Y nos dice el texto que esta iglesia de Antioquía, al tener conocimiento de este evento que iba a suceder, se organiza para enviar lo que podemos decir que es como una ofrenda de ayuda, porque va a hacer falta y va a haber necesidad en la zona de Judea, entre la que se encuentra Jerusalén.
aquellos que huyeron, aquellos que parecían pensar solo en sí mismos saliendo de Jerusalén cuando vieron la muerte cerca, aquellos que probablemente podrían haber sido criticados por la iglesia de Jerusalén. Mira, con todo lo que hay que hacer aquí, nos dejan y se van. En lugar de estar aquí, que es donde deben, en su ciudad, con su gente, se van. Estos que huyeron, estos que fueron un negativo para la iglesia o una pérdida, son los que se encargan de enviarles la ayuda. Pero es que además, entre todos estos que juntan esa ofrenda, se encuentran estos gentiles que eran considerados como inmundos por parte de la iglesia de Jerusalén. Estos que recibieron a Bernabé para ser controlados son los que se juntan, no como los primeros para enviar ayuda, los huyeron a sus hermanos de Jerusalén, a los cuales conocían y habían dejado atrás. Estos envían ayuda a aquellos a los que ni conocían. Aquellos de lo único que habían escuchado era el rencor que probablemente les tenían por ser gentiles. Estos son los que les envían la ayuda. Y se la lleva personalmente Bernabé y Pablo. El que era un asesino, apartado, y aquel que había sido enviado y que parecía no estar entendiendo el mensaje de la iglesia de Jerusalén. Tenemos aquí un ejemplo de lo que es ser cristiano y de por qué esta iglesia fue llamada cristiana. Esta fue una iglesia que fue levantada por hombres que habían huido, pero que sirvieron al Señor y que llevaron el Evangelio allí donde estuvieron, en cualquier circunstancia. Fueron los que abrieron el Evangelio, aquellos que eran los marginados, los rechazados y los inmundos, así se les llamaba, en la ciudad de la que ellos venían. Esta fue una iglesia en la que se podía ver la gracia de Dios, como dijo Bernabé, que llegó y vio la gracia de Dios. Fue una iglesia centrada en Cristo, hasta tal punto que se les conocía como los cristianos. Y fue una iglesia que amó a los que les rechazaron. Algunos los habían dejado atrás y los conocían, pero sin rencor les enviaron ayuda. Y otros, aun sin conocerlos y sabiendo que no les tenían en buena consideración, también les mandaron ayuda, entendiendo lo que era el perdón, lo que era ser un cuerpo en Cristo y entendiendo lo que era la gracia de Dios, mostrando lo que era la unidad de los cristianos. Unidad que te lleva a preocuparte por los que se encuentran en otra ciudad, a los que ni conoces y que incluso te han podido tener en mala consideración. Esta fue la primera iglesia que se estableció. Pero es que además esta iglesia es una iglesia que no se detuvo. Porque más adelante vamos a encontrar en el capítulo 13 de Hechos que fue una iglesia que además de mirar atrás y mirar hacia Jerusalén, miró hacia adelante. Y fue la primera iglesia que mandó misioneros fuera de su ciudad. No ya como producto de una huida, sino en una reunión, en oración, buscando la dirección del Espíritu Santo, decidieron enviar misioneros en viaje para llevar el Evangelio a otras ciudades. Y es por eso que esta iglesia es una iglesia que tenemos que recordar, que tenemos que tomar como ejemplo y que tenemos que dar las gracias porque esos misioneros que envió llevaron el Evangelio a otras ciudades, ciudades que lo llevaron a otras, y que tras unos 20 siglos podemos decir que el Evangelio se encuentra en esta ciudad porque iglesias como estas se encargaron de llevar el Evangelio a otros lugares. Por eso es mi oración y mi deseo que podamos pensar en esta iglesia, que podamos ser una iglesia en la que se vea la gracia de Dios, en la que no exista la diferencia ni por nacionalidad, ni por contexto social, ni por nada que pudiera diferenciarnos. Que seamos una iglesia conocidos como cristianos, porque es el centro de esta iglesia Cristo y no otra cosa. Que podamos ayudar a los que hemos dejado atrás y que podamos tener la mente y el deseo de mirar hacia adelante para llevar el Evangelio a otros. Ese es mi deseo y mi oración para esta iglesia.
Gracias, Ismael. Buen reto. Vamos a despedirnos, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar una última canción. Recordaros simplemente los breves anuncios. Es muy importante que sepamos todos en la página web de la Iglesia, www.aguadevida.net. Ahí están las predicaciones, están los enlaces para los distintos estudios. Los miércoles, de mujeres, los miércoles por las 8, distribuir de oración, los viernes oración, los sábados por la mañana también grupo de mujeres. O sea que hay diferentes enlaces que podemos acudir a esa página web y conectarnos por las páginas que ponen, por los vínculos, ¿no? Los links que ponen en esas páginas. ¿De acuerdo? Vamos a pasar un tiempo de alabanza y con esto estamos despedidos. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor.